con Chernóbil, ¿no? Profesor Sergio Fajardo, bienvenido a la W. Buenos días, Julio. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por empezar esta semana conversando con ustedes. No, señor, ya recta final, la suerte está echada y las dos encuestas últimas de dos medios colegas muy serios, pues lo dan a usted como ganador de su coalición, en donde hay pues muy buenos candidatos. Estoy mirando una de las tantas fotos de encuestas de hace 4 años. Escenario de primera vuelta. Petro 23.5, Fajardo 20.2, Vargas Lleras 15.6, Humberto de la Calle 11, Iván Duque 9.2. A usted que le gusta la matemática, cualquier cosa puede pasar, ¿no, doctor Fajardo? Y va a pasar, claro, Julio. Pues este contexto de hoy, de este 2022 es muy diferente al 2018. Por ejemplo, en ese entonces yo era el candidato de la Coalición Colombia, así se llamaba nuestra coalición, con Claudia López y Jorge Robledo en representación de la Alianza Verde y el Polo Democrático, y no participé en la primera en la consulta. Igualmente Humberto de la Calle ya había tenido una consulta en el año anterior y había sido escogido como candidato del Partido Liberal. Vargas Lleras tampoco participó en ninguna consulta. Los únicos que estuvieron en consulta fueron Petro y Duque, para llegar pues a esa elección, la análoga de la que vamos a tener este domingo. El número de candidatos en esta oportunidad es gigantesco, 3 coaliciones, hay una confusión muy grande con respecto a los tarjetones, los nombres de las consultas, etcétera, pero bueno, el camino está listo. Yo divido esto en 3 etapas. Esta primera etapa es una que yo describo como una etapa de media montaña, para hablar en términos ciclísticos, que los últimos metros son bien empinados, pero es una etapa en la que hay que tener mucho cuidado. Yo ya soy un veterano del ciclismo, ya me caí en el 2010 y me quebré la cadera. En el 2018 casi que termino adelante en el páramo, en el Alto de Letras, y en esta hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente, ha habido mucho candidato desde el año pasado, mucha confusión, mucho novato que se atraviesa. Cuando hay tantos en el pelotón y un novato empieza a hacer locuras, se dan caídas, pinchazos, etcétera. Entonces hay que venir muy bien ubicado en el lote para arrancar en el momento preciso, y ya vamos a terminar esta etapa, y de ahí para adelante empieza otra película. Petro ha estado solo desde hace un año haciendo manifestaciones masivas con una cantidad de recursos, tiene una cantidad de montón de propaganda, etcétera, pero ahora viene lo bueno. Doctor, no le pongamos nombre a lo que le voy a preguntar. A ver. Pero ¿a usted no le parece que por cuenta de la conducta de varios integrantes de las coaliciones y el ejercicio de estas especie de primarias, de esta media montaña que usted explica, sale muy lesionado, sale muy deteriorada la imagen de las coaliciones por cuenta de tanta peleadera, de tanta traición, de tantas compañías non gratas? ¿No le parece que las coaliciones a las que se ha opuesto Alberto en estas votaciones salen un poquito heridas? Sí, la verdad es que sí, y en particular a la que yo pertenezco, a la coalición Centro Esperanza. Ha habido una serie de incidentes, uno tras otro, cada semana, con algún tipo de conflicto interno, alguna discusión que no se tramitó como se debía tramitar, que era en el contexto de la discusión entre nosotros, y si pues había alguna decisión o algún problema mayor, pues pasar a lo público. Pero yo creo que eso fue dañino, a mí me da pena con eso. Yo particularmente, yo no me involucré en ningún tipo de discusión, siempre traté de que fuéramos capaces entre nosotros de tramitar las diferencias, pero no fue así. Lo que pasa es que nos pone frente a un problema que tenemos los colombianos. Primero, los colombianos somos muy complicados para trabajar en equipo, pero además de trabajar en equipo, competir entre nosotros ya es una situación muy difícil, y eso fue lo que pasó acá. Pero estamos cerrando ya, y yo espero que después de esos errores que fueron dañinos para nuestra coalición en frente de la opinión pública, pues ya vamos terminando este capítulo, terminémoslo bien, concentrémonos en lo que nos corresponde, y pues son bastantes lecciones aprendidas.
Candidato Fajardo, yo quiero comenzar este amable diálogo con usted hablando del mundo, de dos temas internacionales. El primero está aquí, en la frontera, se llama Venezuela. ¿Cómo le parece que este fin de semana apareció una delegación de Washington en Caracas? Hay mucha especulación, pero el común denominador es que están hablando de restablecer algún tipo de relación comercial para el tema energético, de restablecer, comenzar a restablecer una relación que está absolutamente rota, y también de intentar que Venezuela sea un vaso comunicante con el tema de Rusia. ¿A usted le parece que Colombia en este momento no tenga la mínima relación consular, no de solidaridad o de simpatía con la dictadura? No, la relación que atienda al colombiano, que son miles de miles, en esa frontera infinita que jamás ningún país va a controlar, que tengamos algún contacto con alguna autoridad, que para las elecciones se hubiera podido hacer algo. ¿Va a adelantarse Estados Unidos en tener algún contacto con Venezuela que Colombia? ¿Usted qué haría el 8 de agosto? Julio, pues usted hace una descripción muy clara para llegar a una conclusión muy sencilla, y es: la política de relaciones exteriores de este gobierno, como tantas políticas de este gobierno, ha sido un fiasco. Y es un fiasco y es una lección, porque no han podido entender que la política de relaciones exteriores no es para tomarse fotos con amigos, sino para tramitar diferencias y saber moverse en el contexto internacional, hacer lecturas de los diferentes intereses. Cada país se mueve por sus intereses. Los Estados Unidos están moviendo por sus intereses y ellos no están preocupados en qué piensa el presidente Duque, que estuvo del otro lado de la frontera y le gritó a Maduro que tenía las horas contadas. Y esa forma de la política pues ha sido, repito, un fiasco, con unos costos altísimos para nosotros en Colombia. Yo estuve recientemente en la frontera, allá en Cúcuta, y lo que pasa allá es consecuencia de lo que usted señala. 17 consulados en Colombia, todos cerrados, ni la más mínima atención a los colombianos que habitan en Venezuela. Usted se imagina las circunstancias que están viviendo. Y no solamente eso, en Cúcuta los puentes cerrados, o sea, no se permite la relación que existe en los temas fronterizos, que tienen sus características muy especiales, y en adición a eso, pues 170 pasos ilegales, trochas, que los manejan el ELN, las disidencias, los paramilitares, todos los criminales posibles están manejando allá. Pasar una persona de un lado al otro de la frontera, quien se necesita permanentemente en esa condición de frontera, vale 40.000 pesos de un lado al otro. Entonces maneja la criminalidad, se afecta a Cúcuta, que tiene la cifra de desempleo más alto. Todo esto va desde Arauca hasta el Catatumbo, en una situación de crisis. En conclusión, pésima política de relaciones exteriores. Hay que buscar canales de comunicación, como está haciendo Estados Unidos. Nos está dando una lección. Los Estados Unidos, repito, no está preocupado porque qué piensa el presidente Duque de Colombia con lo que van a hacer. Entonces, el 8 de agosto empezamos a buscar canales, a buscar caminos para empezar a tramitar diferencias, que es lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros. Y como usted también lo señaló muy bien, eso no significa que tenga simpatía por Maduro. Nunca he tenido, no tengo ni tendré. Pero esa es una forma infantil y un fiasco de relaciones exteriores que hemos tenido en Colombia, y el mundo nos está enseñando ahí enfrente de nosotros que el camino que se recorrió fue pésimo. Hablando de política exterior, profesor Fajardo, la Cancillería sorprendió la semana anterior con una convocatoria para mediar en la crisis de Ucrania y Rusia. Pues eso no tienen, bueno, creo que es una... Termine la frase, tranquilo. No, es que me da pena porque yo creo que la gente actúa de buena voluntad, pero en fin. No, seguro. Imagínese usted eso. Pero bueno, la pregunta es, ¿usted cómo está viendo ese tema de Ucrania y Rusia? ¿Cuál es su opinión sobre la decisión de Rusia de invadir a Ucrania en las condiciones en que lo está haciendo? Una condena total, porque eso es una violación a todos los derechos. El uso de la fuerza, la violencia de Rusia contra el pueblo ucraniano, que es un pueblo libre, un país que existe, en negación de las negociaciones,
es un acto que tiene que ser condenado en cualquier lugar del mundo. Pues ahí estamos viendo las personas que están sufriendo, inimaginable para nosotros en estos tiempos ver lo que está ocurriendo. Abre una puerta que no sabemos a dónde va a conducir en la historia del mundo, en particular lo que puede pasar en Europa y las implicaciones que tiene. Entonces, condena total, es un desafuero, pues una embarrada monumental de Putin, todo eso lo debe tener calculado, pero pues tenemos que rechazarlo. Y muy buena, pues con muy buena intención, ¿cierto? Oferta de la canciller de que Colombia podía ayudar a tramitar esas diferencias, pues yo creo que no va a llegar muy lejos, ¿no? Doctor Fajardo, volviendo a los temas nacionales, quisiera preguntarle por algo que dijo textualmente Ingrid Betancourt, la candidata presidencial, y es que los miembros de la coalición Centro Esperanza están secuestrados por las maquinarias de Alejandro Gaviria y que si él llegara a ganar, pues desafiando las encuestas, ustedes tendrían que apoyarlo pese a estar en desacuerdo con muchos de sus apoyos. Quisiera preguntarle sobre esta percepción de la candidata. Ingrid ya se retiró de la coalición, hemos pasado por tantos incidentes, ustedes mismos lo señalaban al comenzar esta entrevista, pues que había sido dañino, y faltando una semana me voy a poner yo a hablar de eso, a recabar en las discusiones. Yo creo que no vale la pena que le gastemos tiempo a eso, María Camila con K. Sí, candidato, usted dijo hace una semana que lo que había visto alrededor de Alejandro Gaviria, pues era perturbador. Y me imagino que es por esos apoyos y los cuestionamientos que se le han hecho últimamente, el del exgobernador Rey, etcétera, el de Gaviria, expresidente. Sin embargo, quiero preguntarle por qué no se hace el mismo cuestionamiento, por ejemplo, a Carlos Amaya, de quien también pues se han conocido denuncias que hay constreñimiento al elector en Boyacá, las personas que están trabajando en la administración pública también le están haciendo campaña. ¿Por qué ese doble rasero? Mira, ya lo dije en la pregunta anterior y lo voy a repetir en esta. Ya vamos a terminar, nos falta una semana. Yo voy a ser el representante de la Coalición de la Esperanza y el 19 de junio de este año 2022 voy a ganarme la presidencia de la República en la segunda vuelta. Sí, yo no me voy a poner ahora a caer otra vez en esa discusión, pues ya lo decía en un comienzo, tanto daño hemos hecho y voy a poner yo mi granito de arena para hacer más daño y crear otras discusiones, desviarnos de lo que tenemos enfrente este próximo domingo. Yo no voy a hacer eso, yo no voy a comentar más. He tratado por todos los medios posibles de que las discusiones se tramiten entre nosotros y yo creo que ya tenemos una suficiente ilustración. Concentrados en lo que nos falta en esta semana, vamos bien, yo estoy contento, ha sido un esfuerzo gigantesco. A mí en términos personales me ha tocado pasar por todas. O sea, yo creo que llevo 4 años de ataques continuos, por todo tipo de situaciones adversas enfrentado, y ahí voy en el pelotón, como les decía, ya rematando bien. Entonces, yo no voy a abrir otro capítulo entre Amaya, Gaviria, 2 Gavirias encima de todo. No, vamos para adelante y a ganar el próximo domingo, y que las personas que nos están escuchando vean la parte positiva de lo que nosotros podemos hacer. Personas diferentes, que hemos tenido discrepancias, bueno, repito, no me ha gustado eso, pero es la realidad y la tenemos que enfrentar. Pero al mismo tiempo nos podemos complementar, podemos enriquecer unos programas. Yo presenté la semana pasada, el lunes, un programa con 32 propuestas, está en mi página, con todo el rigor. En fin, yo quiero apostarle a eso porque es que es para la presidencia que vamos y no para ganarnos una polémica innecesaria. No, y el que se quiera quedar con el apoyo del senador Mario Castaño, que hemos ilustrado dentro del Partido Liberal cómo opera políticamente, pues que se quede con ese apoyo. Cada cual es libre de seguir adelante con sus apoyos. Yo estoy de acuerdo con usted. Vamos con los temas. Quiero preguntarle por uno muy importante porque hay que tomar una decisión y usted lo conoce muy bien. Hidroituango, si usted le pidieran una recomendación hoy, ¿usted seguiría con el mismo contratista o lo cambiaría? Julio, yo no soy capaz de responder esa pregunta con seriedad. Yo leí apartes del informe Poirí, no sé si esa es la pronunciación correcta, en el que dice que no es conveniente cambiar de contratistas, pero yo no tengo ningún tipo de información especial que me permita a mí hablar con rigor acerca de si se debe continuar o no continuar con esos contratistas.
intuitivamente, y por eso, porque además es un tema de una complejidad técnica que la mayoría de nosotros no alcanzamos a dominar, intuitivamente pareciera ser inconveniente un cambio de esa naturaleza en la construcción de una hidroeléctrica de ese tamaño, después de que se pongan a funcionar las primeras turbinas. Cambiar a otras empresas debe ser bien complejo, porque además pues el tamaño, la cantidad de personas, el ajuste, el empalme, pero hasta ahí puedo llegar, Julio, porque sinceramente yo no tengo una opinión rigurosa para responder esa pregunta con seriedad como se merece usted y los oyentes de la W. Bueno, voy a intentar entonces meterlo en problemas. A ver, pues. Germán Vargas Lleras, que pues hace parte de un colectivo político que aspira a llegar al Congreso con una importante representación, volvió a escribir sobre Antioquia y sobre el tema del grupo empresarial antioqueño. Este fin de semana seguramente usted lo leyó, en donde dice que tenía razón el nuevo inversionista y que lo demuestran así las cifras, el crecimiento de los accionistas que estaba congelado hacía 10 años, pues imagínese cómo respiró un nuevo aire con unos retornos de más del 100%. El propio nuevo accionista ya se ganó $1.000 millones, revivió la bolsa de valores y revivió un grupo empresarial que según él pues pensaba más en sus directivos que en sus accionistas, y sacó a relucir el tema de los aviones y de los sueldos y de las prestaciones y de las liquidaciones, en fin. ¿Usted está de acuerdo con que el grupo empresarial antioqueño estaba pensando más en sus directivos que en sus accionistas? Julio, yo tampoco puedo decir eso, pero puedo comentar sobre lo que usted está diciendo y aprovecho para hacer cierto tipo de aclaraciones. Primero, yo no he montado nunca en un avión del grupo empresarial antioqueño. Yo no sé si el doctor Vargas Lleras montó en alguna oportunidad o no, pero yo nunca. ¿Sí? Y aquí hay una discusión y mi memoria me lleva a la entrevista que tuve con ustedes a finales del año pasado, que hablamos de esta pregunta y yo dije, hay dimensiones. Una dimensión es el mundo financiero, y en ese mundo financiero las OPAs son herramientas, instrumentos legítimos de competencia capitalista, donde se tiene que discutir entre ellos, y el valor o no de las empresas pues está marcado por el mercado bursátil, y allá está el capitalismo en acción, siempre reclamando yo para cualquier tipo de intervención, no solamente en este caso, sino en cualquiera, pues que haya transparencia, que las superintendencias funcionen, que la información sea clara, pero eso hace parte del mundo capitalista, y allá toman esas decisiones, y yo no tengo ninguna objeción a que se dé esa confrontación, repito, en términos financieros, y que lleve a las circunstancias que tiene ahora las empresas del llamado grupo empresarial antioqueño. En segundo lugar, hay otra dimensión que tiene que ver con la ciudad, con Medellín, con Antioquia, y el papel que esas empresas han jugado históricamente y en términos institucionales, involucrándose en los temas de la ciudad como promotoras de actividades culturales, sociales. En su momento, con la persona que yo tuve más relación en el grupo empresarial antioqueño, que fue Nicanor Restrepo, que fueron artífices de crear condiciones para que Medellín saliera de esa década de los 90 que fue violenta, donde se tuvo la mayor violencia del planeta, y ellos jugaron un papel importante. Esa es otra dimensión que yo he considerado siempre como valiosa. Y las personas que están en el GEA, pues ellos tienen que responder por cómo se liquidan, cómo se hacen sus liquidaciones, qué tipo de prebendas o beneficios tenían. Ellos tendrán que responder, pero eso no me corresponde a mí. Y además que habitualmente a mí me dicen que el GEA, pues como les digo, yo nunca en mi vida he montado en un avión del GEA. No conozco la casa de ninguno de los gerentes o directores del GEA. Y yo no dependo del GEA, y siempre he sido respetuoso, pero no me corresponde a mí, ni hago parte del GEA, así como tantas veces me han señalado. Yo tengo mi vida particular, muy por fuera del mundo empresarial, siempre respetuoso con todos. No, y ni más faltaba que yo comparto con usted la ejemplar relación del sector privado con el sector público en Antioquia, que ha llevado pues a la construcción de una sociedad ejemplar en materia de convivencia, de civismo,
pero sobre todo empresarial. Esas empresas públicas de Medellín, ese metro, esa universidad, son ejemplo para todo el país y para la región. Candidato, usted de presidente de la República, ¿compartiría revisar el tema de las 24 semanas del aborto que ha confirmado la Corte Constitucional? Ese es el punto que yo tengo todavía una incertidumbre porque no alcanzo a entender por qué esa fecha, ¿sí? Y me cuesta trabajo porque yo estoy a favor de del aborto, de la decisión libre de las mujeres sobre su cuerpo, entenderlo como un tema de salud pública asociado con la educación sexual, evitar las muertes que hemos visto por abortos clandestinos en las circunstancias que se han hecho, entendiendo que el aborto no es una obligación sino una alternativa, un derecho para las personas que lo quieran utilizar, pero ese tema, el de las 24 semanas, a mí me produce una inquietud porque no tengo el conocimiento científico para saber qué significa, porque conozco de personas que después de 6 meses pues han nacido, han crecido y se han podido desarrollar. Ese es el único punto en el que yo no tengo claridad. Todo lo otro anterior, le dije, yo creo, me parece que es una medida acertada, pero me falta una mejor información y he preguntado a algunas personas amigas y todavía no la tengo. Candidato, en las últimas semanas hemos visto una serie de historias periodísticas en donde se ve que altos oficiales del ejército, incluso uno de ellos que llegó a ser comandante de las fuerzas militares, terminan vinculados con el narcotráfico, con las mafias, hasta con el ELN. Y la respuesta que se da o la reacción que se da desde el sector defensa es, son manzanas podridas. Pero hay otros que piensan que no, que es un sector que está completamente podrido en su interior y en muchas ocasiones pues termina conestando con los delincuentes en distintas regiones de Colombia. ¿Usted qué perspectiva tiene al respecto? Pues mire, el ejército, una manzana podrida, ya son muchas manzanas podridas. Y eso nos obliga a algo que yo estoy seguro que está en el interés de la fuerza pública en general, y es rendir cuentas. Y una mirada muy rigurosa, exigente, la contrainteligencia, todo lo que tiene que ver con la actuación impecable de los miembros de la fuerza pública de nuestro país. Ya hemos pasado por muchos eventos, empezando por los falsos positivos, pues que son una vergüenza desde la cualquier perspectiva humana, derechos humanos, todo lo que usted quiera, y el ejército tiene una responsabilidad muy grande para luchar contra la corrupción, entre muchos sentidos de la palabra corrupción, y lo impecable que tienen que ser las cabezas y las personas que conducen el ejército en Colombia. Eso es un daño grande, repito, una persona es un daño muy grande para la institucionalidad, y eso es parte de lo que tiene que esa misma institucionalidad revisar, exigirse, y yo espero que como presidente de la República, antes de asumir el 7 de agosto, hayamos pasado por unos procedimientos, por una revisión muy juiciosa de los valores, la calidad y la impecabilidad de las personas que hacen parte del ejército en Colombia. Doctor Fajardo, el precandidato presidencial Gustavo Petro, el expresidente Pastrana, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez han advertido sobre un posible riesgo de fraude electoral. ¿Usted también desconfía de este proceso y como tal del software de escrutinios? Mire, yo creo que el tema electoral tiene diferentes etapas y yo confío en que esto se va a hacer bien. Me parece bien que haya llamados de atención porque en estas épocas hay que poner muchísimo rigor acerca de lo que puede pasar. Estas van a ser unas elecciones muy difíciles en términos políticos, en términos de la discusión que tiene Colombia. Nuestro país hoy, y yo he recorrido físicamente las calles en los 2 últimos meses de lado a lado, he ido a muchas partes y hay mucho malestar en las calles de Colombia. Colombia tiene rabia y esa rabia está asociada con el tema de la corrupción. En todas partes, en Colombia ya no vale ese principio de que roben pero que hagan obras, y mucho malestar expresado directamente contra los políticos, las instituciones en Colombia. Colombia tiene miedo de salir a la calle, la inseguridad en tantos espacios, en los espacios urbanos, tiene miedo en las noches en el campo. Colombia tiene mucha incertidumbre, mucho desconcierto con respecto a las personas jóvenes
que tienen miedo de no conseguir un trabajo, estudian pero no consiguen un trabajo, o les piden una primera experiencia que no pueden tener porque no tienen la oportunidad, miedo a no comer en muchas partes de Colombia, miedo a la persona de 47 años a perder su trabajo y después no va a tener empleo porque tiene una edad que ya no lo contratan. O sea, esa Colombia que tenemos hoy está muy indignada, muy molesta, y el reto político va a ser cómo va a cambiar Colombia, porque Colombia va a cambiar, y esa forma de cambiar se va a ver en las elecciones. Yo veo unas elecciones muy tensionantes. A partir de este lunes veo mucha tensión, muchas dificultades, y necesitamos que todos los ojos estén puestos en la registraduría y en todos los mecanismos de atención electoral. Entonces, yo creo que se va a hacer bien y quiero confiar y siempre he confiado, pero que haya todos los ojos y que haya todas las vedurías y todas las misiones para verificar que las elecciones se cumplan de manera correcta en nuestro país, porque el ambiente que tenemos es muy tenso, y donde falle, donde la ciudadanía empieza a tener dudas acerca del proceso electoral. Aquí ya lo vimos en la película, ustedes se acuerdan con la elección, bueno, tú no habías nacido, pero de Rojas Pinilla, ¿sí? Cuando lo que pasó, esto hoy no puede pasar en Colombia, y nos tienen que garantizar que esto es transparente, y mientras más ojos tengamos, mucho mejor, y que el periodismo mire y que pregunten y que exijan. Pero partiendo de esa respuesta, candidato, ¿usted qué dice a aquellos que, agitando otras banderas, aseguran que en Colombia no hay democracia? Yo creo que en Colombia hay democracia, por supuesto que hay deficiencias en algunos de los funcionamientos. Por ejemplo, para ilustrarlo con algo que tiene que ver conmigo como presidente, escuché el informe de Daniel Coronel, la separación de poderes, lo que está haciendo este gobierno con Contraloría, Fiscalía y Procuraduría, pues formalmente, como pasa tantas cosas en nuestro país, que hay unas formalidades que aparentemente se cumplen, en mi gobierno no tendrían ninguna posibilidad de que el fiscal fuera mi amigo, que la procuradora fuera la que estuvo trabajando conmigo como ministra y después pasa a ser procuradora, o lo que están haciendo con el contralor para dejar a una persona instalada allá que sea seguidora del actual contralor y del gobierno nacional. Esa es la puerta peor para luchar contra la corrupción, ¿sí? Eso, usted puede decir, ¿esto es una democracia? Pues yo creo que eso es una falla de la democracia. Repito, en Colombia hay muchas apariencias, y en apariencia pues fue legal todo, ¿sí? Pero se está haciendo trampa, y eso no puede ser en nuestro país, y yo como presidente nunca haría eso, nunca. Y me parece, quiero reiterar esta palabra, es uno de los peores problemas para luchar contra la corrupción, los organismos de control asociados con el Poder Legislativo, y de hecho, pues con el Poder Ejecutivo, no puede ser. Y la descripción de Daniel Coronel hoy es una muestra de que quieren dejar una persona instalada en la Contraloría. ¿Y para qué la quieren dejar instalada? Todos sabemos para qué. Eso no puede ser. Entonces, democracia, pero tiene fallas. Esa es dramática, y me produce mucho malestar, porque es una injusticia y es una forma velada de facilitar la corrupción en Colombia. Sí, candidato, a usted le han criticado y le han sacado mucho en cara el tema de ir a ver ballenas de las elecciones anteriores, cuando usted dijo, no, pues me fui a ver ballenas, votó en blanco, y todavía se lo siguen sacando, le dicen tibio, etcétera. Yo quisiera preguntarle si volviéramos a estar en un escenario en el que la coalición verde no pasara, la coalición Centro Esperanza no llegara a segunda vuelta y quedáramos en el mismo escenario de las elecciones pasadas, Petro y un candidato de derecha, ¿usted tomaría la misma decisión o tomaría posición en este momento? Muchas gracias por recordarme. Muchas gracias por recordarme. Pues mire, hace 4 años pasó lo que pasó, y lo hice a conciencia y lo he explicado de manera cuidadosa y juiciosa. En todo caso, pues las ballenas no tienen la culpa aquí en todo esto. Y el 19 de junio de este año, que es el día de mi cumpleaños, ese día voy a quedar yo de presidente. Entonces no va a pasar lo que tú estás pensando. ¿Usted por qué cree que Alex Char no está yendo a los debates? No tengo ni la más mínima idea. Yo con Alex Char no hablo hace yo no sé cuántos años. Fíjese usted, cuando yo terminé de ser alcalde en Medellín en el año 2007, Alex Char llegó a ser alcalde de Barranquilla y me invitó a mí a Barranquilla a que les explicara a las personas integrantes de su equipo de gobierno, a que les contara cómo había gobernado yo, que les diera unas ideas fundamentales para lograr una transformación.
Y la otra vez que hablé con él fue cuando ya iba a ser yo gobernador de Antioquia, para que la Universidad de Antioquia apoyara el tema de la salud en Barranquilla. Pero yo no he hablado ni una sola palabra con Alex Char, no tengo ni la más mínima idea por qué va o no va a los debates. Ustedes seguro sí saben, pero yo no tengo ni idea, ni contactos, ni puentes, ni chisme. Yo voy es para adelante mirando para lo que me toca hacer a mí, el trabajo que tenemos que hacer, cómo nos fortalecemos en esta semana, que es la tarea inmediata que tengo, y cómo conectamos con el país. Marcamos la diferencia con una coalición que va para la derecha, que pretende que Duque siga en el poder, por más maquillaje que se le ponga, o la otra coalición que ya tiene el ser escogido, que tiene el ser iluminado, que sabe dónde está la verdad, la justicia, la sabiduría, y que es cuestión de seguirlo, y que ya lleva más de un año predicando por todo el país. A mí me toca en esta, que es la coalición Cambio, con serenidad, seriedad, rigor para llegar a donde tenemos que llegar, y es la coalición que yo voy a liderar. Doctor Fajardo, ya varios candidatos han anunciado quiénes van a ser sus fórmulas vicepresidenciales. Quisiera preguntarle cuál va a ser la suya. No tengo todavía una forma vicepresidencial. ¿Pero quiere que sea hombre, mujer? Quiero que sea una persona muy buena. La vez pasada yo nombré como fórmula vicepresidencial, escogí a Claudia López, pero primero tenemos que terminar la consulta y tenemos que conversar entre nosotros en la consulta. Yo quiero pues que este proceso, que tengo la convicción de que yo soy la persona escogida, pues incorpora a mis compañeros para que discutamos, para que miramos, para que escojamos una muy buena persona, pero todavía yo no tengo escogida a nadie. Candidato, yo quiero que hablemos del tema económico, porque la inflación se está comiendo a los colombianos. Sí, señor. En un mes se comió el alza del salario mínimo, por decirlo menos, y con un petróleo que va subiendo de manera vertiginosa, pues no hace sino augurar una peor inflación. Usted, de ser presidente, ¿cómo va a contener esto? ¿Cómo lo va a atajar? Si es que ve forma de atajarlo. Pues hay unos elementos de la inflación que no tienen, o la mayoría de los eventos no tienen que ver con nosotros directamente en nuestro país. Entonces, pues es sumamente preocupante la inflación, por supuesto, pero además porque es una inflación que tiene una gran componente en el tema de alimentos. Y el tema de alimentos afecta directamente a las personas con más bajos ingresos en nuestro país, en un país que tiene hambre, porque tenemos 22 millones de personas en pobreza y ha tenido hambre, pues esa aumenta el hambre y nos crea una mayor cantidad de dificultades. En primera instancia, tenemos que garantizar que nuestros campesinos pueden cultivar. Y ya hemos visto cómo este contexto global, lo que no sabíamos ninguno de nosotros o muy poquitas personas, yo no lo sabía, cuánto venía de Ucrania y de Rusia para nuestro sector rural, para nuestra producción. Y nosotros tenemos que garantizarles, y el ejército, el gobierno nacional tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para que los campesinos reciban esos insumos con el costo más bajo posible, subsidiados por el Estado colombiano, porque además, si no cultivan ahora, como es la tendencia, porque dicen no nos da, nosotros empezamos a cultivar, los costos son altísimos, no vamos a tener alimentos más adelante. O sea, esto se va a convertir, en un tiempo relativamente cercano, vamos a tener mayor problema y escasez de alimentos. Entonces, todos los esfuerzos, yo creo que hay que bajar, la medida que tomaron me parece correcta, baje todos los aranceles y haga todo lo posible porque esos insumos primero lleguen, y una vez que lleguen en unas condiciones que sean favorables para nuestros campesinos. Igualmente, Colombia se tiene que preocupar por el hambre y activar comedores comunitarios, bancos de alimentos. La Iglesia Católica tiene una estructura por todo el país de bancos de alimentos que se tienen que llevar a muchas partes. Debemos, toda esa cantidad de subsidios que se entregan, unos condicionados y otros no, se van a tener que indexar de acuerdo al precio de los alimentos para que las personas, repito, no queden en una condición por debajo de lo que se tenía, y tenemos que acompañarlas en este momento. Ahí vamos, esperemos a ver qué va a pasar. El precio del dólar, el precio del barril de petróleo está en unos valores astronómicos. Tenemos que revisar cuánto más va a significar eso para nuestro país, pero hasta ahí vamos en este momento. Garantizar que la gente come, garantizar que los campesinos producen, llevar lo más pronto posible esos productos de los campesinos a los consumidores. Esas son las medidas que tenemos hasta el momento y esperemos que las circunstancias mejoren, pero no, el panorama no es muy favorable en ese sentido.
Sí, doctor Fajardo, otra de las preocupaciones de la gente es el tema de la seguridad en el país. En las ciudades la inseguridad desbordada, están matando a la gente por robarle un celular, se suben a los buses, pero no solo en las ciudades, porque también usted mira el departamento de Arauca y volvieron los secuestros, el desplazamiento, los grupos armados haciendo atentados, pasa ya en muchas partes del territorio y hay una preocupación generalizada que no se soluciona con consejos de seguridad. ¿Cuál es su estrategia para contrarrestar esto? Hay diferentes niveles y hay que mirar los territoriales. Me voy a referir a la frontera con Venezuela, alrededor de Arauca, Cúcuta y el Catatumbo. Y yo estuve allá y yo planteé dos cosas. La primera ya la mencionamos, pero hay que reiterarla. Tiene que ver con la seguridad, las relaciones con Venezuela, los canales de comunicación. Es crucial establecer canales porque eso también tiene implicaciones para la seguridad. Pero si no existe nada de comunicación, pues nosotros sabemos cuántos criminales están del lado o pasan del lado de Venezuela, vienen a Colombia, atacan y se devuelven, y eso por supuesto no lo vamos a permitir y tenemos que buscar caminos para entender ese problema. Otro es algo que de hecho lo manifesté allá en Cúcuta y lo expliqué y hago una pequeña analogía. En los años 90, Medellín, con toda la capacidad que tenía Medellín, en un momento tuvo cerca de 370 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa es una cifra inimaginable bajo ningún criterio. Y en ese momento el gobierno nacional puso la consejería para Medellín del gobierno nacional para ayudarle a la ciudad de Medellín, con toda la capacidad que tenía Medellín, desbordada por esa violencia. Y como presidente, yo voy a hacer en esos sitios de conflicto especial programas especiales de participación del gobierno nacional en el territorio. Lo que tú dices es muy cierto. Ustedes no se imaginan el malestar en Cúcuta con este gobierno del presidente Duque, que allá ganó las elecciones de manera, yo quedé de segundo, sí, pero allá ganó, y ese malestar, porque entonces cada que pase algo, el ministro de Defensa sale por la mañana, llega a Cúcuta, hace un consejo de seguridad y se devuelve al mediodía a almorzar a Bogotá, sí. Eso no funciona. Entonces nosotros vamos a tener, dependiendo del lugar, una acción con el gobierno nacional, con representantes nuestros del gobierno nacional en ese territorio, que articule los diferentes temas del gobierno nacional que tengan que ver con la región, repito, con presencia allá física, que trabajen con alcaldías y gobernaciones para poder avanzar en lo que realmente se necesita y que no sea pues esta visita esporádica cada que hay un atentado. Eso lo voy a hacer no solamente en esa región, sino en las diferentes regiones. El departamento del Chocó requiere un tratamiento especial, pero es distinto al Catatumbo. Hay que entender que cada problema de esta naturaleza tiene que tener un tratamiento diferente, y así lo voy a hacer yo como presidente. Yo creo en las regiones. Yo he tenido la fortuna y la experiencia de como gobernante ver cómo llega el gobierno nacional a los territorios, porque muchos hablan en abstracto, nunca lo han visto, pero a mí me ha tocado, y esa forma de llegar del gobierno nacional a los territorios se tiene que articular con las autoridades allá. Si no se articula, no se resuelven los problemas, y creo fervientemente en eso, y tendremos para el departamento del Cauca, para el Chocó, por ejemplo, y en primera instancia, esos tres primeros, la zona de Arauca, Cúcuta y el Catatumbo. Señor candidato, usted ha dicho con toda claridad que se siente ganador y está hablando de cómo va a ejercer la presidencia de la República, pero hay unos analistas importantes a quien en mi caso respeto mucho, como es Álvaro Forero Toscón, y él dice que las posibilidades de que Petro gane en primera vuelta son altas porque tiene una ventaja de 30 puntos. Él, Forero, dice que debemos volver esta contienda que tenemos el 13 de marzo en primera vuelta y que lo que hay que elegir es un candidato que tenga la capacidad de evitar que en la primera vuelta Petro quede de presidente. ¿Cómo es su estrategia para impedirlo, para evitarlo, según el análisis que me parece serio de Álvaro Forero? Sí, y yo leo siempre con mucha atención a Álvaro Forero, y creo que es de los analistas más agudos que tiene Colombia. Yo no creo que la posición de Petro en este momento, esa ventaja sea tan dramática, pero la hipótesis que él plantea pues se puede considerar. Pero en primera instancia yo quiero decir algo
Alberto, y a todas las personas que nos están escuchando, Petro está en campaña desde hace 4 años, ¿sí? Y físicamente en campaña por todo el país. Ustedes han visto pues las tarimas, las personas que llevan, desde hace cerca de 1 año, y él ha estado en campaña solo porque él no tiene contrincantes dentro de su grupo, dentro del grupo que él lidera, el llamado Pacto Histórico, ¿sí? Entonces, naturalmente, si ustedes ven la cantidad de personas que han estado participando dentro de todo, desde hace ya cerca de 1 año, en un momento ustedes llegaron a contar 43 eventuales candidatos a la presidencia de la República, pues ha habido un desorden muy grande. Pero yo tengo la convicción de que apenas termine este domingo, empieza otra etapa muy diferente. ¿Existe la posibilidad de que Petro gane en primera vuelta? Yo no creo. Sinceramente no creo, y ya nos vamos a encontrar ahí, vamos a mostrar las diferencias y va a ser otro tipo de discusión, y hay otras personas que van a participar. Pero esa posibilidad puede existir y nos tenemos que enfrentar. Ahora, yo creo que la persona que derrota a Petro, está hablando con ustedes aquí en este momento, soy yo. Y en eso voy a trabajar fuertemente, pero mi proyecto de vida no es derrotar a Petro en el sentido de es Petro, sino mostrarle a Colombia por qué esa mayoría de personas en Colombia que quieren cambio, que no están en los llamados extremos, tienen en mí una persona que tiene la capacidad a estas alturas de la vida, la serenidad, la tranquilidad, la capacidad de convocar a nuestro país para unirnos y darle sentido a esa palabra que ha sido tan manoseada y que nunca se va a lograr si es desde la polarización que se llega al poder. Y yo estoy preparado para hacer eso, y repito, todas estas cosas que han pasado en el camino pues son precisamente los elementos que necesitaba para llegar a este momento, y yo le voy a ganar a Petro en la segunda vuelta. Bueno, pues mucha suerte, candidato, pero hay que ser un poquito realistas, no solamente por lo que dice el doctor Casas sobre ese analista, porque hay otros que piensan que la suerte de Colombia no está en ninguno de estos escenarios que estamos hablando, sino está en el preocupante número de indecisos. Los indecisos todavía están confundidos, el desorden, que usted utiliza la palabra correcta, el desorden de las coaliciones, pues todo esto quedará limpio para primera vuelta. Pero ahí viene un ingrediente que es uno de los acertijos más interesantes, y es el pacto histórico, es decir, Gustavo Petro, ¿cuántos senadores va a meter? Hay para todos los gustos las proyecciones. Las encuestas para Senado no existen, son imposibles en Colombia. De acuerdo. Hacer una encuesta para Senado, eso es un ejercicio mental inexistente. Pero suponga usted que le va muy bien. Y si le va muy bien, que le vaya muy bien, es que pase, hoy tiene un senador, ¿no?, que es Gustavo Bolívar, que pase a 5 le fue bien. Si saca 10 le fue muy bien. Si saca 15, excelente. Pero si saca 20, la sacó del estadio. Porque a él se le van a sumar otras fuerzas y tiene el jugador oculto, que es César Gaviria. Entonces, si Petro logra consolidar, además de una buena votación, como dicen las encuestas, un buen primer paso, una primera cuota inicial de Congreso, se vuelve un tema de preocupación para los otros, que sí pueda ganar en primera vuelta. Y lo único que lo atajaría es que no volvieran ustedes a presentarse todos los de las coaliciones y los demás por separado, porque si no, por simple deducción matemática, pues no van a poder ganarle. Es imposible, está descartado que se unan todos para la primera vuelta. Sí, está descartado, Julio, y está claro porque además, como lo señalé yo al comienzo, es la propuesta política nuestra, es una propuesta política de cambio, y nosotros representamos un cambio con unas características especiales que ya describí anteriormente, pero que me sirvo repetir, y asociado con mi expresión, un cambio sin odio, con experiencia, pero un cambio.
yo no me pongo tan nervioso como están ustedes en este momento, ¿sí? Yo creo que vamos a una confrontación política, yo creo que hay una mayoría en Colombia que no está definida y que usted señaló muy bien que hay una cantidad de personas indecisas y yo creo que vamos a empezar otra etapa y que vamos a confrontarnos en esa etapa y que, como lo he señalado y lo digo con convicción, si no tuviera la convicción pues no participaba. En la segunda vuelta yo le gano a Gustavo Petro, que yo creo que tiene una fuerza muy grande, pues ni más faltaba que no se reconociera. Lleva 4 años de candidato, ha venido haciendo todo lo que está haciendo, ha tenido todos los medios de comunicación cubriendo toda esa campaña de 4 años, pero pues yo creo lo que estamos haciendo y yo creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando simpatiza con lo que yo estoy diciendo. Para eso son las campañas, para eso es la política, para eso estamos participando, para eso es la democracia y yo tengo la convicción, la fe y la tranquilidad de que ese es el camino por recorrer. Juguemos el partido antes de rendirnos, porque si no, pues nos quedamos en la casa, entonces ya quedó, no. Falta, y tengo esa convicción, repito, de que yo seré la persona que gana la presidencia de Colombia, y lo digo, pues si no lo pensara así, ¿para qué salir uno a la calle? Pero tranquilidad, vamos a hacer política, vamos a hacer bien hecha la política, vamos a confrontarnos y vamos a ganar donde nos corresponde ganando, es con la mayoría que nos está escuchando para que vote por mí como candidato, eso es lo que yo quiero y eso es a lo que le voy a trabajar siempre. Candidato, gran revuelo ha causado el proceso de entrega de verdad por parte de alias Otoniel, detenido hoy en una especie de búnker de la Dijín. ¿Usted cree que es lo mismo que Otoniel diga la verdad aquí a que la diga en los Estados Unidos? ¿O usted sí es de los que prefiere que antes de que se lo lleven extraditado, él cuente aquí en todos los escenarios, Comisión de la Verdad, JEP, etcétera, su verdad, lo aquí, que él conoce? Yo creo que debe ser aquí, que la cuente aquí antes de irse, antes de que lo vayan a extraditar. Ese testimonio es muy importante para nuestro país. Lo que ocurrió el otro día fue algo confuso, oscuro, que no se corresponde con lo que se tiene que hacer en Colombia. Transparencia, esa palabra hay que reiterarla en todas las instancias de nuestra vida como sociedad colombiana, pero que diga la verdad aquí y que explique qué fue lo que hizo y que la JEP haga su procedimiento, que verifique lo que tenga que verificar, pero yo sí digo aquí primero antes de irse para otra parte. Ya hemos visto lo que pasa con personas que mandan extraditadas hacia el exterior. Después la posibilidad de recibir esas declaraciones es muy complicada. También estamos viendo cómo muchas de esas personas que se fueron extraditadas tienen unas condiciones especiales allá o regresan a Colombia y se empiezan a rearmar. Entonces, primero aquí, primero en Colombia. Le tengo unas preguntitas cortas, sé que usted tiene pues otros compromisos, de respuestas cortas. En la medida de lo posible, Julio, en la medida de lo posible. De lo que se le venga a la cabeza. Bueno. Mire, tuvimos un espectáculo la semana pasada penoso con el manejo carcelario en Colombia. El tema del IMPEC, tuvo que intervenir el presidente, destituyeron a un general de la República de más de 30 años de hoja de vida. Lo mismo va a pasar con el nuevo que acaban de nombrar. Destituyen al de Cómbita, lo pasan a La Picota, al de La Picota lo pasan para Valledupar. El mismo circo. Es un circo. Y un IMPEC que tiene... La última vez que conté eran 80 sindicatos. ¿Usted sería partidario de privatizar el tema carcelario en Colombia? Es tentador porque pues esta película pues ya tiene mucho tiempo, ¿sí? Y es además frustrante porque todos sabemos además que una muy buena parte de la criminalidad en Colombia está dirigida desde las cárceles, empezando por la extorsión, tema del que pocas veces se habla. En este caso fue pues el espectáculo del señor Matos y pues la corrupción total, porque eso no es otra palabra diferente, pero la extorsión, por ejemplo, que hay desde las cárceles es sabida, se cuentan con las herramientas tecnológicas, entonces la tentación es privatizar. Ahora, esa expresión, pasar a privatizar porque lo privado funciona bien, pues también está para discutirse. Yo sí creo que hay que hacerlo y yo como presidente tengo la responsabilidad de resolver este problema. Yo sí quisiera tener más estudios, mirar alternativas, entender mejor lo que está ocurriendo allá. Usted ya lo señaló, 80 sindicatos. Aquí hay pues algo que desafía toda la credibilidad de nosotros en las instituciones, un gobierno pues que
es muy enérgico después de que pasan las cosas, que cuando es muy fácil ser enérgico, pues le va a quedar muy difícil al presidente decir que va a echar al director del IMPEC después de que pasa eso, pues así es muy fácil, pero nunca anticipan y no han sido capaces de corregir. Pues nos tocó a nosotros, pero yo sí quiero tener, y pues que no quiero decir la palabra, pero lo voy a tener que decir, un comité, una investigación la más rigurosa, profunda, además con acompañamiento internacional, porque esto requiere el conocimiento más sofisticado para llegar a una decisión sobre el IMPEC. Pero lo que significa, lo que está pasando, no puede seguir pasando. Esto pues es una vergüenza y aquí me hago responsable públicamente como presidente de Colombia de resolver ese problema. Candidato, usted sobre el aborto dijo, no, yo estoy con el aborto y apruebo la decisión de la mujer y estoy de acuerdo con las causales que pueden llevar o la libertad que tenga la mujer de decisión sobre su cuerpo. Lo de las 24 semanas, que me lo expliquen mejor. No lo he entendido. El tema que le voy a plantear, pues no tiene que ver con la vida, para muchos sí tiene que ver con la vida, pero tiene que ver con el gran potencial económico de Colombia, que son sus recursos energéticos. Todas las semanas nos cuentan de un nuevo hallazgo, cada bimestre nos pasan unas cifras de Ecopetrol, cada vez gana más y más dinero. Sin embargo, la gasolina sigue en el mismo precio o subiendo y la cadena inflacionaria depende del costo del transporte y el tema de la gasolina pues depende de muchos factores que no necesariamente es que a Ecopetrol le vaya bien. Pero aquí es donde le pregunto si usted replantearía, porque usted es un candidato verde, esa es su esencia, usted es un profesor muy verde, lo llevaría a repensar el tema del fracking por lo que está pasando en el mundo. Es que de pronto el mapa energético del mundo cambia y Colombia podría ser un jugador muy interesante, pues tanto que Estados Unidos está acercándose a Venezuela y Colombia puede ser un jugador interesante energético, pero habría que volver a abrir la discusión del fracking. ¿Ese tema para usted está cerrado o quiere que se lo expliquen más fácil? No, yo creo que está cerrado, Julio, y es una decisión asociada con una política ambiental, un modelo de desarrollo que tiene que seguir Colombia. Ahora, yo creo que debe haber exploraciones, que se debe continuar explorando y eventualmente extraer más petróleo con todos los requisitos ambientales que se tengan que implementar y que son necesarios. Yo leí la entrevista del presidente de Ecopetrol ayer, que la hizo su maestro Yamid Amad, sí, y ahí la leí con atención, y pues el panorama que él describe, pues parece ser bastante promisorio en el sentido de nuevos yacimientos, y estoy a favor de que los sigamos explorando con todo el requisito ambiental, pero fracking no. Esa es mi respuesta. Perfecto, o sea que ahí no hay revisión del compromiso suyo. El tema también, para un candidato verde, de la fumigación. Nosotros perdimos, hay quienes pensamos que perdimos la guerra contra las drogas y hay que buscar otra solución. Pero esa otra solución se va a estrellar con los Estados Unidos si no hay fumigación aérea. Y eso pues patina y patina por fallos de la Corte Constitucional, por el tema de la concertación con las poblaciones aledañas a donde están las plantas de coca. Pero lo más grave, porque es que seguimos sin implementar el acuerdo de paz. Ese pedazo del narcotráfico se hizo de afán, se hizo mal, se hizo para llegar al acuerdo en una fecha y se quedó ahí el problema. Y ahí seguimos en el problema. ¿Usted cómo lo va a arreglar? ¿Va a abrir la discusión, por ejemplo, de la despenalización? Julio, lo primero es, el glifosato no va a ser la solución, y así como digo no al fracking, dicho desde hace ya varios años, no a la fumigación con glifosato. Argumentos hay de todo tipo para explicar esa decisión política. Ahora, nosotros tenemos,
y yo hago parte de ese grupo de personas que cree que esta es una guerra fallida. O sea, la guerra contra el narcotráfico es una guerra que en las condiciones que la hemos dado es una guerra fallida y no hay necesidad de elaborar muchísimo, pues llevamos cuántos años y miren las circunstancias en que nosotros estamos. Yo creo que hay que ser reiterativos en la presencia en nuestros territorios. Yo creo en la sustitución de cultivos hecha con rigor y no como ha sido hecha con este gobierno, que además es un gobierno que llegó porque estaba en contra del acuerdo de paz y en contra de lo que allí se estipulaba. Y a esto les tocó implementarlos. Entonces usted imagínese que usted está en contra y le toca hacerlo y por supuesto, pues no lo hicieron trizas, pero no fue un acuerdo, por lo menos en esa parte, que se implementara y se desarrollara, y eso hay que hacerlo. Pero tiene que ser con una palabra que es la más difícil de todas en política, que es con intervenciones integrales sobre ese territorio. Mirar la cadena, que también es un concepto muy elemental, dificilísimo de implementar, la cadena de todo lo que tiene que ocurrir con el narcotráfico, hasta llevar hasta los sitios donde está ese mundo criminal que se beneficia en la mayor forma de la riqueza económica que se genera, por supuesto ilegal, en toda esa cadena. Yo creo que nosotros tenemos que ir moviéndonos, a ir entendiendo en nuestra sociedad los consumos. Vengo del mundo de las libertades, del autocuidado, de la responsabilidad, pero también creo que todo esto tiene pasos, y que esos pasos hay que darlos, hay que hacerlos de manera juiciosa para llegar eventualmente, por ejemplo, en el uso de la marihuana de manera recreacional. Eventualmente podemos llegar allá, pero con pasos, aprender de experiencias que se están dando en otras partes del mundo, y esa sería una forma de relacionarnos con el mundo del narcotráfico. También tenemos que avanzar en la regularización. Iván Marulandas presentaba algunas ideas acerca del uso y los cultivos de coca y el papel que puede jugar el Estado. Podemos ir revisando, pero tengamos la certeza de que la primera responsabilidad es nuestra aquí en Colombia para enfrentar el mundo del narcotráfico, y se puede enfrentar en la forma como yo estoy diciendo. Sí, a propósito de la implementación del proceso de paz, de la fallida implementación del proceso de paz y de ese punto del narcotráfico que ha sido, yo creo que la columna vertebral de que todo esto esté sucediendo, pues alrededor de eso están los asesinatos a los excombatientes, candidato, y quisiera preguntarle de qué forma usted va a intervenir ahí, porque lo que se ha hecho no ha sido suficiente y varios informes de la ONU y de estas entidades que están vigilando la implementación lo han dicho así: no es suficiente la seguridad que se le está brindando a los excombatientes y los están matando. Han matado muchos y no hay ninguna explicación ni justificación para que eso ocurra. Y el Estado tiene una gran responsabilidad para garantizar la vida de las personas excombatientes y aún más general líderes sociales que hemos visto que han sido asesinados en los territorios de Colombia. Ahora, todo ese diseño siempre requiere, por supuesto, nuestra fuerza pública cuidando. Y eso tiene que ser articulado con las comunidades donde están estas personas excombatientes, incluirlos a ellos en la discusión de su protección, de garantizar no solamente mecanismos militares, sino con las comunidades, alertas, otras formas de protección que nosotros podamos implementar. Pero tenemos que avanzar en la implementación de ese acuerdo de paz. Y esto, yo creo que a estas alturas ya no es la discusión que pasó hace 4 años, que repito, quienes llegaron al poder llegaron porque se oponían al acuerdo de paz, y esa fue la razón por la que se ganaron las elecciones, y miren la circunstancia que estamos. Yo creo que se puede avanzar en la construcción de ese acuerdo de paz, podemos mirar, entender qué es lo que ha ocurrido, revisar con juicio, pero yo todavía tengo la esperanza de que se puede mejorar y que podemos llegar al mundo, a los territorios colombianos, que nos abre las puertas para lo que queremos nosotros de un desarrollo sostenible, porque esos conflictos que tenemos nosotros en nuestro país, con la deforestación, por ejemplo, en el Amazonas, en toda esa región, lo que pasa en el Pacífico, todo eso hace parte de lo que sería nuestro proyecto de biodiversidad. Pero mientras que tengamos estas condiciones de violencia, no vamos a poder desarrollar plenamente la bioeconomía, todo lo que está, el ecoturismo, una cantidad de posibilidades que tenemos para nuestro país. Y yo todavía creo que se puede hacer. Es más difícil arrancar cuando después de todo lo que ha pasado, pues ha habido todo este tipo de deficiencias, pero Colombia se merece la paz.
y entre otras, nosotros en nuestro país tenemos que ser capaces de empezar a hablar de otros temas como la educación, como la ciencia, la tecnología, esa biodiversidad que tenemos que conocer, reconocer, utilizar como gran riqueza, la cultura, todos esos temas en Colombia, todos relegados, todos hablando aquí de corruptos y de violentos. Y llevamos décadas atrapados entre corruptos y violentos, y mientras no seamos capaces de abrir otras puertas para mirar nuestro país desde la riqueza que tenemos, Colombia no se va a transformar y siempre estaremos coqueteando con la violencia para llegar a otro paso de destrucción de nuestro país. Y por eso yo quiero ser presidente de Colombia. Yo tengo la capacidad, la convicción, el sueño de que Colombia puede mirar otros rostros del desarrollo y los podemos empezar a hacer desde ahora. El próximo periodo va a ser muy difícil. Quien sea presidente de Colombia va a encontrar un país, como ya les describí a ustedes, ese malestar que hay en las calles. No es ficticio, es profundo y no se debe a Maduro ni a Petro, sino es una realidad de la sociedad colombiana. Y quien gobierne va a tener un mundo muy complejo enfrente. Yo creo que estoy preparado para ser la persona que conduce en ese momento y para abrir otras oportunidades, porque de lo contrario, nosotros no nos podemos volver a deslizar a otro capítulo de la violencia y nosotros no nos merecemos ese mundo. Yo creo que se puede hacer, tengo la convicción de que se puede hacer, se puede pasar del miedo y la rabia a la esperanza. Y yo estoy listo. Del miedo y la rabia a la esperanza. Aquí me quedo con esa frase. Profesor, gracias por su tiempo. Le tengo una curiosidad final. ¿Por quién va a votar al Senado y por quién va a votar a la Cámara? Yo voy a votar al Senado por la lista de la Coalición de la Esperanza que encabeza Humberto de la Calle, que es un lujo de candidato. Ayer estuve con él compartiendo en el evento de cierre de Humberto de la Calle y destacaba lo siguiente, y aprovecho para decirlo. Pues él ha sido parte de la construcción de la coalición y he tenido la oportunidad de estar juntos durante 2 años y medio. Esto se nos enredó, pero ya no voy a volver a ese capítulo, solamente voy a mirar a lo positivo. Se nos enredó, pero Humberto de la Calle en todo momento siempre estuvo dispuesto a participar, a colaborar, con esa mezcla que tiene él como persona, que es un pesimista, pero con sentido de humor, que son difíciles de encontrar, que además nos ha contado una cantidad de historias desde Manzanares, Caldas, que es de donde viene él, con su mamá de Abejorral, Antioquia, lo que nos ha contado y conversado, lo que nos hemos reído en los momentos más difíciles, está con él y ha sido generoso en atreverse a meterse con todas las dudas. Es una gran persona. Y tener a Humberto de la Calle en el Congreso de la República es un lujo. Él encabeza la lista. Tenemos muchas más personas. También está la lista del Nuevo Liberalismo, que hace parte de la coalición. Y en esa lista del Nuevo Liberalismo, pues la encabeza una mujer que ustedes conocen muy bien, Mabel Lara. O sea, tenemos gente muy buena para el Senado. Y para enfrentar la corrupción, lo mejor es votar. Mire, candidato. Dígame. Yo no le pregunto qué va a hacer si pierde, porque usted no está viendo esa posibilidad de perder. Si gana, ¿qué hace con Petro? Lo convoco al otro día. ¿Y lo nombra? Ya veremos, yo lo convoco a trabajar, pero fíjese la diferencia. Una cosa es unirse ahora para ganar, y nosotros vamos a ganar de acuerdo a nuestras convicciones, nuestros principios, a la Colombia que le estamos proponiendo a Colombia. Sí, a esa Colombia que estamos proponiendo nosotros y que yo voy a liderar. Pero una vez que nosotros ganemos, yo puedo convocar a todas las personas y me puedo sentar a conversar con todas las personas, pero en la cancha que nosotros definamos, porque la cancha la define la manera como ganemos. Ahí es una cancha nueva y en esa cancha nos podemos entender y nos vamos a entender muy bien, pero en la cancha que está determinada por nuestra propuesta para el país, la Colombia que nosotros queremos, ahí los invitamos a participar. Yo no tengo ningún problema. Ya veremos qué pasa en ese momento de las discusiones. Pero eso es lo que significa unir. Pero repito, en la cancha nuestra. Esa es la diferencia. Profesor Fajardo, necesitamos que a usted le vaya bien, como al que gane, que le vaya bien, porque al que le vaya bien significa que le va a ir bien a Colombia. Muchas gracias por su tiempo, por tantas mañanas, por sacarle raticos a las preguntas de los especialistas, por aceptar a veces preguntas no muy gratas, sí, malucas, sí, porque le recuerden en cada entrevista las ballenas, toda esa vaina. Todo eso está bien, no hay problema. Que pasa aquí en la W, pero muchas gracias. Yo quiero saludar a su coalición, a sus compañeros. Lamentablemente, pues, hemos seguido la disciplina de las encuestas de
de opinión, y pues usted va adelante en las dos últimas serias que hemos visto y se han hecho, y nos hubiera gustado tenerlos a todos, pero usted sabe cómo es lo del tiempo. Pero para ellos, que han hecho un gran trabajo en medio de las diferencias, de las dificultades y de haber perdido tanto tiempo en la peleadera, pues son personas todas con el deseo de una Colombia mejor. Quiero desearle mucho éxito en la consulta y ya veremos cómo se enfrenta luego la situación de la primera vuelta. Ha sido usted muy amable, doctor Fajardo. Gracias, Julio, a ustedes siempre por la W, a todo el equipo, todo el grupo, gracias por las preguntas, y esto continúa. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. Apenas fue la etapa de media montaña, ya vienen las grandes. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Ya regresamos, es Sergio Fajardo. Si va usted a pedir el tarjetón de la coalición, él está en la coalición del Centro Esperanza. Ya volvemos.